José, muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno, toda oportunidad para hacer un intercambio y para aprender un poco de lo que ustedes están haciendo acá en cuanto a investigación y mostrar un poco lo que yo estoy haciendo y ver qué posibles líneas de colaboración pueda haber, siempre es positivo. Yo un poco de mi carrera profesional, académica, yo sí, me recibí de médico de la Universidad de La Plata y fui residente y luego médico de planta en el Hospital San Martín, en el Policlínico de La Plata. Y de hecho, eso lo menciono bastante porque es una de las razones por las cuales me volqué a investigar esto, porque cualquiera que haya trabajado en un hospital público en Argentina ve una realidad que te lleva a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Te lleva a pensar en lo que en las ciencias médicas y en la sociología médicas se conoce, o en salud colectiva se conoce como los determinantes sociales de la salud, de una forma un poco estéril, se la llama así, ¿no? Cuando hay líneas más críticas que hablan de determinación de la salud, ¿no? Como un proceso que no se lo puede entender como factores aislados, sino que está muy insertado en una matriz de trabajo, de explotación, de segregación territorial, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando uno trabaja en un hospital público se choca con eso todos los días y te hace pensar, bueno, yo puedo hacer, tiene un límite muy concreto lo que puedo hacer yo desde el hospital. Necesitamos algo que atrape, que ataque esos factores que vienen antes, ¿no? Básicamente la resolución de los problemas, del 90% de los problemas de salud es una solución social, no es desde el punto de vista de la atención médica. Entonces, bueno, eso me llevó a estudiar políticas sociales, o políticas de bienestar, incluyendo políticas de salud, pero también políticas de reemplazo del ingreso, ¿no? Como las transferencias, como pensiones jubilatorias, políticas de educación, y entender, bueno, un poco buscando una perspectiva crítica, perspectiva marxista, me llevó hacia un camino que me habilitó, me permitió lo que yo considero que era necesario, que es por ahí suministrar, crear, construir una mirada más crítica sobre los procesos que fueron progresivos en América Latina, que más conocemos acá en Argentina, el proceso kirchnerista de expansión de políticas sociales, ¿no? Hubo claramente una expansión de políticas sociales, no solo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, pero bueno, desde mi punto de vista, la mirada que se hacía desde la academia, tanto en América Latina y sobre todo en idioma inglés, de Estados Unidos, Europa, era una visión muy positiva y muy acrítica de todos esos procesos que, repito, fueron progresivos, pero con límites muy concretos. Entonces, básicamente el trabajo que está... perdón, pero me salen las palabras en inglés. Sí. Compilado. Sí, el trabajo que está condensado en el libro es básicamente una visión marxista de la política social. Entonces eso me lleva a pensar una visión, repensar una teoría del Estado, a pensar en los intereses de clase y en cada una de las reformas que hubo entre 2000 y 2020, pensar cuáles fueron los factores sociales, políticos que estuvieron detrás de dirigir esas reformas hacia un lado o hacia otro, más progresivas, menos progresivas. Entonces, bueno, digo eso porque después voy a... Sí, que querés que para la presentación. Si quieren arrancamos y después hacemos ahí la ronda de charla. Entonces el contexto histórico, político, es un crecimiento, como comentaba recién, de una expansión de la política social, de las pensiones jubilatorias, del acceso a salud, a la educación. Desde la academia esto se describe como un avance hacia el universalismo. Ahora voy a decir un poco más sobre esto, qué significa universalismo, cómo lo veo yo. Pero bueno, este argumento de que avanzó hacia el universalismo se choca un poco con la realidad de que
más que nada, la expansión fue en programas que se llaman focalizados, ¿no? Focalizados significa que están dirigidos hacia a un sector de la población que tiene que demostrar que no tienen ingresos suficientes, que están desempleados, que ya están de alguna forma, que merecen esa asistencia social. Entonces, eso, certificado de pobreza. Certificado de pobreza, exacto. Entonces eso ya plantea una división muy tajante entre dos sectores de la población, por lo menos dos. Uno que merece ser asistido y que es pobre y que tiene que mostrar que es pobre para que le den los planes sociales o el acceso a pensiones o jubilaciones, y el otro que porque tiene un empleo formal o porque trabajó formal toda su vida, bueno, accede a otro nivel de pensión jubilatoria y tiene acceso a otro tipo de prestaciones, entonces genera una desigualdad. Entonces, lo que yo vi es una persistencia de esa desigualdad que se choca un poco con esta idea de universalismo, ¿no? Siguientes. Entonces, esa fue un poco la pregunta, ¿no? Los regímenes de bienestar de América Latina se inclinaron o se acercaron al universalismo entre el 2000 y 2020. Y después la otra pregunta es qué condiciones o fuerzas sociales permitieron a los gobiernos o empujaron a los gobiernos a embarcarse en reformas estructurales progresivas. Ahora voy a hablar un poco más de la metodología, pero básicamente es un estudio mixto, donde hago la primera mitad del libro, es un estudio bien cuantitativo, agarro un montón de datos, que ahora voy a mostrar, de varias fuentes y corro regresiones y hago algunas conclusiones más duras, y después en la segunda mitad es un estudio histórico comparativo de reformas y donde luego reformas políticas de salud y de pensiones en 3 países: Argentina, Uruguay y Chile. Siguiente. Hay algunas definiciones que es importante por ahí tener en cuenta para que se entienda de lo que estoy hablando. Una es la desmercantilización del trabajo, ¿no? Que es una propuesta de Spin Andersen y de otros académicos, investigadores de una tradición que se llama de recursos de poder. Y lo que ellos proponen es que el objetivo de las políticas sociales, las políticas de bienestar en el capitalismo, tiene que ser la desmercantilización parcial de la fuerza de trabajo. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que, sabemos, ¿no? Bajo el capitalismo el trabajo asalariado es lo que es casi el motor, ¿no? Sin trabajo asalariado no funciona, ¿no? Ahora, todas las medidas de poder tomarte licencia por enfermedad, de tener pensión jubilatoria cuando sos viejo y no querés trabajar más, o cuando estamos embarazados y decís, bueno, listo, 4 meses no trabajo. Bueno, que el trabajador pueda decidir retirarse del mercado laboral, decir, no voy a trabajar, y aún así mantener un nivel de vida decente, digamos. Bueno, eso es una desmercantilización parcial de la fuerza de trabajo, ¿no? Nunca es total, obviamente, porque sería incompatible con el capitalismo, pero eso es, mientras más cercano al universalismo, es decir, mientras más cercano a tener salud, educación, pensión jubilatoria, reemplazo del ingreso decente para todos, bueno, mayor en grado desmercantilización de la fuerza de trabajo. Y así es como mide varios estados de bienestar. Y bueno, yo propongo que la desmercantilización tiene que entenderse, y no lo propongo, digamos, hay otros autores que dicen algo parecido, tiene que entenderse como la suma de inclusión, es decir, que todos estén incluidos, ¿no? Que sea universal en el sentido de inclusión, que sea generoso, no puede ser un plan social que son 2 mangos y te dura una semana. Si es un reemplazo del ingreso, porque estás desocupado, porque ya tenés 70 años y no tendrías que trabajar, bueno, que sea un ingreso que puedas vivir, ¿no? Y equidad, que sea equitativo para todos, porque si hay desigualdad, bueno, va a haber igual competencia en el mercado de trabajo por los mejores trabajos versus peores trabajos informales o lo que sea. Entonces tiene que ser equitativo. Entonces el universalismo es la suma de todos esos a la máxima expresión, ¿no? Tiene que ser una inclusión, es decir, inclusión total con beneficios generosos y equitativos.
siguiente. Y en base a estas definiciones es que yo tomo todas estas medidas, que son un montón, no voy a describir todas, además están en inglés porque dan mucho un despelote traducir todo. Siguiente. Estas son todas políticas. Son todos indicadores que yo saco de distintas fuentes para medir las tres dimensiones, inclusión, generosidad y equidad, en 4 áreas de 4 o 5, de acuerdo con las clasificaciones, de política social. Transferencias, contributivas o no contributivas, salud, educación y política de familia. Gracias. Si haces clic en la siguiente, hago zoom en una en salud para explicar un poco más, para dar un ejemplo. Como indicador, como variable que refleja cierta inclusión, está el indicador de la OMS, que se llama Cobertura Universal de Salud, que lo que mide es 16 prestaciones y en qué medida la población accede a esas 16 prestaciones. Son básicas, son esenciales, no hay ningún tipo de cirugía. Bueno, tiene límites, ¿no? Ese indicador, pero es el mejor que hay y tenés que trabajar con los datos que tenés. Y después, en cuanto a generosidad, yo lo que mido es el gasto de salud. No es una medida, de nuevo, perfecta, pero es lo más cercano a lo que puede expresar cierta calidad en la atención de la salud. Gasto tanto como porcentaje del PIB como el gasto en dólares, porque hay precios en salud que están en dólares. Y después, en cuanto a equidad, lo que mido es el gasto privado en salud. Dos medidas distintas, pero básicamente en qué medida ha crecido o crece o se reduce la salud privada. ¿Por qué eso es una medida de equidad? Porque cuando tenés un sector privado, ya sea en salud o en educación o en pensiones privadas, como eran las AFJP antes de que se nacionalicen, cuando existe ese sector privado, la familia, la gente que tiene la capacidad de pagar medicina privada o de pagar una educación privada donde no hay huelga, por ejemplo, donde no hay paros y los chicos van a la escuela, y no es por criminalizar el paro, sino todo lo contrario. En la educación pública no le pagan bien a los docentes, no se caen a pedazos en las escuelas, bueno, obviamente va a haber paro, ¿no? Entonces, el sector privado, mientras más grande el sector privado, lo que está mostrando es que hay una desigualdad. Hay una desigualdad entre un sector que puede puede pagar por la medicina privada y que accede a esa salud de distinta calidad. Obviamente, si fuera la misma calidad, no pagaría, iría al hospital público. Y otro sector que no puede pagar, no accede a eso, entonces va al hospital público. Bueno, ese es, digamos, muy chiquito, uno de los sectores que yo analizo en las tres dimensiones. Sí. Entonces, si te das siguiente, lo que quiero mostrar más que nada es, ahí analizo los 17 países de América Latina, incluyendo los países del Caribe, y esto más que nada la progresión. Esto no es un ranking de cuál es mejor o peor, sino cuánto progresan en el periodo 2002 a 2017. Y lo que quiero mostrar más que nada es que la mayoría avanza mucho en inclusión, avanza en generosidad. Si ven los primeros 7, 8 países, casi todos son países que fueron gobernados por gobiernos progresistas, gobiernos llamados neoliberales. Eso no es casualidad, pero si ven la tercera columna, que es la de equidad, ninguno avanzó en equidad. Es decir, y yo mido equidad de esta forma, más que nada haciendo foco en el sector privado. También se podría medir de otras formas, hay otras formas de inequidad que yo no tomo, pero en ese sentido vemos que ninguno de los países avanza. De hecho, todos tienen una dimensión negativa. Siguiente. Entonces, eso es lo que yo tomo para decir no hubo avances hacia el universalismo. ¿Sí? Hubo mayor inclusión, en algunos casos mayor generosidad, pero la equidad bajó. Hubo persistió o bajó. Entonces, esto es inferencia causal, es una regresión multivariada, y lo que muestro básicamente es que hay mayor progresión en desmercantilización en países que crecen en la economía, donde hay crecimiento económico. Eso tiene sentido, porque si hay crecimiento económico hay mayor recaudación fiscal, hay mayor dinero para ti, obviamente.
Mientras mayores años de gobierno post-neoliberal, gobierno progresista también, hay mayor expansión. La tercera variable es la crisis de legitimidad, que es algo que yo introduzco, que no está analizado mucho en la academia, pero los gobiernos que asumen luego de una crisis fuerte de legitimidad del Estado expanden más la política social. Evidentemente hay una presión mayor por otorgar beneficios sociales para captar o recaptar de alguna forma esa legitimidad, ¿no? Relegitimar el Estado, las instituciones del Estado, etc. Y después, bueno, la competencia electoral da medio, a veces sí, a veces no, en algunos modelos, así que favorece la expansión, pero no es tan claro. Pasamos. Entonces, las conclusiones del análisis cuantitativo es que no hubo una transición hacia regímenes de bienestar universal. La mayor desmercantilización se asocia a esos factores que ya nombré, no lo voy a repetir. Pero hay unas preguntas que quedan pendientes y en el análisis secuencial que hago yo tomo los resultados de lo cuantitativo para ir al cualitativo y ver si puedo resolver alguna de esas preguntas. Una es, ¿cuál es la explicación hacia la variabilidad entre los distintos casos de gobiernos de izquierda o centro-izquierda, diría más precisamente, y cómo se explica el aumento constante de los servicios privados, ¿no? Esta equidad que cae, o la mayor desigualdad que se ve en todos los países, que refleja un crecimiento del sector privado, ya sea en pensiones, en educación o en salud, en todas. ¿Cómo se explica eso en los gobiernos neoliberales, que hablan de inclusión, de equidad? Bueno, entonces, el siguiente. Entonces, ahí me meto más en siguiente. Sí, si querés uno más, siguiente, sí, siguiente. Entonces, yo para explicar eso, y me parece que esta es una fortaleza de mi trabajo, que otros trabajos no lo pueden explicar o no lo quieren explicar, pero básicamente una teoría marxista del Estado lo que propone es que, bueno, depende de qué teorías sea, hay más instrumentalistas, hay más del marxismo vulgar, que dicen que el Estado es simplemente la clase capitalista. Bueno, me parece que eso falla en explicar la expansión social, por ejemplo, no cómo explicar que haya. Entonces, me parece que más, de una forma un poco más convincente, hay teorías que explican que los administradores del Estado, los funcionarios del gobierno, son sujetos que tienen sus propios intereses, ¿no? Y que quieren mantenerse en el poder, o que su partido vaya a reelección, mantener la popularidad. Entonces, se ven presionados por dos lados. Por un lado, la clase capitalista, la clase de los empresarios, ¿no? Una flecha más gruesa, que expreso yo porque es más fuerte, ahora voy a explicar por qué. El Banco Mundial, el FMI, que son representantes del capital extranjero. Y por otro lado, la clase trabajadora. Es una flecha más delgada y es más delgada por lo siguiente, porque los administradores del Estado, cuando aprueban, cuando implementan políticas pro mercado, eso entra en un ciclo virtuoso en el que hay crecimiento económico y hay más inversiones, ¿no? Inversiones extranjeras, inversiones locales, porque ven que, bueno, bajan los impuestos, el RIGI, pensemos, ¿no? Por lo menos esa es la propuesta, ¿no? Después si sucede o no, pero ese es el incentivo que tiene el funcionario del Estado para beneficiar a la clase capitalista, aunque no haya, a veces hay un interés, hay una influencia más instrumental, es decir, viene Peter Thiel y habla con Milley y le dice, aprobame esta ley y vamos a invertir. Bueno, eso es una influencia instrumental, pero también hay una influencia estructural, que es lo que los funcionarios perciben que va a disparar el crecimiento económico. Entonces, aprueban todas las leyes, el crecimiento económico, va a haber más trabajo, menos desempleo, apoyo social, etc. Y eso tiene un feedback que crece la popularidad que está en el gobierno, ¿no? El partido de gobierno. Ahora, hay momentos en los que la clase trabajadora, las clases populares, van a huelgas, ahí se me
Hay movilización social y cuando esa movilización social, esa disrupción, ese conflicto llega a un nivel suficientemente alto, puede incluso poner en cuestión la legitimidad del Estado, ¿no? 2001 en Argentina, ¿no? Con tanta marginalización, tanta pobreza, etcétera, que, bueno, explotó todo por los aires, ¿no? Entonces, en esos momentos, y después de esos momentos, son en los que los funcionarios del Estado sienten mayor presión hacia expandir la política social, recuperar una población, un sector de la población enorme que ya no cree en las instituciones del Estado, que quiere que se vayan todos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la crisis de legitimidad también tiene un rol fundamental. Y a su vez, la crisis de legitimidad en un contexto en el que entendemos las políticas sociales y las políticas públicas en general como un reflejo de la fortaleza de las distintas clases, ¿no? Hay estas dos flechas, por un lado la clase trabajadora y por otro lado la clase capitalista, la clase empresarial, el FMI, etc. Bueno, en distintas situaciones de cada país y en distintos países va a adquirir una configuración distinta, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el ejemplo de Chile es bastante extendido, digamos, y aceptado en la academia, que en Chile las cámaras empresariales están mucho mejor organizadas, son mucho más fuertes, tienen una vía mucho más directa al Congreso y al gabinete, etc. Entonces tienen una influencia mucho más fuerte que por ahí en Argentina, que están un poco más desparramadas, menos coordinadas, incluso en algunos momentos en conflicto entre ellas. Y bueno, en Argentina los sindicatos tienen mucha más fuerza, entonces esas diferencias también entran en juego a la hora de la política pública. Siguiente. Bueno, entonces básicamente el resultado de la investigación cualitativa, histórico-comparativa, es que en Argentina y en Uruguay hay crisis de legitimidad. El 1 significa que hay, el 0 que no hay. Existe una relación de fuerza a favor de la clase trabajadora, que está muy relacionado con la crisis de gobierno, con la movilización social que hubo en los primeros años del 2000, con la fortaleza de los sindicatos, que tanto en Uruguay como en Argentina, por más que haya direcciones burocráticas, bueno, hay una presión y hay una sindicalización de la clase obrera que ejerce una presión importante. Y hubo partidos de centro izquierda, bueno, esos son los tres, ¿no? Argentina, Chile y Uruguay. Pero solamente en Argentina y Uruguay, donde hubo la crisis de legitimidad, que en Uruguay sucedió un año después, en 2002, pero fue bastante, poco menor en envergadura, pero bastante parecida. En estos dos hubo reformas estructurales. En Argentina, en las pensiones, la nacionalización de las pensiones que hace Cristina en el 2008, y en Uruguay en salud. Siguiente, en Chile no hubo reforma estructural. A pesar de que Chile tenía, tanto en salud como en pensiones, como en educación también, un régimen muchísimo más desigual, mucho más orientado hacia el mercado que Argentina y Uruguay. Entonces, ahí se explica la variabilidad, ¿no? A lo largo y podemos, si quieren, podemos hablar mucho más de todo esto. Esto es 3 capítulos del libro, así que lo dije en una sola diapositiva. Hay mucho más detalle para analizar, pero yo, para ir terminando, otra de las cosas que me parece que este marco conceptual permite es explicar el crecimiento del sector privado bajo gobiernos de centro izquierda, ¿no? Lo que yo caracterizo como privatización por omisión o por defecto, que es por una privatización que no es activa, no es Menem que viene y dice voy a privatizar el tren, o voy a privatizar el correo, sino que se privatiza de una manera casi insidiosa, que no se siente mucho, pero que crece, el sector privado crece. ¿Seguimos? Acá hay un montón de información, hay 3 diapositivas así como esta, pero lo que quiero ejemplificar básicamente es que que en los 3 países, Argentina, Uruguay y Chile, se estableció un mecanismo para canalizar parte de los fondos públicos o semipúblicos hacia el privado en el sector salud. En Argentina el ejemplo concreto es las obras sociales,
ofreciendo los llamados planes superiores, que básicamente es pasando las contribuciones, las cotizaciones mensuales a una empresa de medicina prepaga, y la medicina prepaga ofreciendo las prestaciones con sus prestadores, etc. Y eso es directamente un traslado de fondo del sector semipúblico de las obras sociales al lo privado, ¿no? En Uruguay hubo, bueno, algo más fundamental pero distinto, y en Chile también. Pasamos porque no tengo tiempo de explicar. Sí, esto fue la reforma de salud estructural en Uruguay, siguiente, la reforma en Chile, siguiente. Entonces eso es básicamente el patrón, que si querés volvemos volver ahí. Eso es lo que sucedió en los tres casos, ¿no? De los fondos públicos o de seguridad social, que son las obras sociales en Argentina, se canalizaron al sector privado con distintas medidas, distintos digamos, agujeros que quedaron en la reforma de salud. Siguiente. Entonces, ahora, lo que queda por explicar es si realmente esto fue el crecimiento del sector privado y la canalización de fondos públicos o de las obras sociales, de seguridad social, al sector privado, fue algo, no sé, accidental, o si realmente estos gobiernos, que supuestamente son de izquierda, y son centro-izquierda, son progresistas, si realmente estaba en su cálculo también esto de que crece el sector privado, ¿no? Entonces ahí hace falta por ahí un poquito más de evidencia de decir, bueno, ¿lo estaban pensando o no lo estaban pensando? ¿O fue algo que sucedió a pesar de su voluntad, ¿no? Entonces tenemos bastante evidencia, de hecho, sobre esto. Este es Boninger, un ministro, creo que era ministro de Finanzas de Chile, que ahí está dándose la mano con Lagos. Lagos fue el que implementó la reforma de salud, que se llamaba Auge y después se transformó en GES, pero bueno, es una reforma que dejó en pie la división entre público y privado. Público es FONASA, privado son las ISAPRES, que hay una diferencia abismal en calidad, en financiamiento y todo. Bueno, quedó en pie, aunque con algunos parches. El ministro, bueno, Boninger, esto es algo que le dicen a una investigadora, dice Boninger se resistía incluso a las regulaciones estatales mínimas sobre el sector sanitario privado, ¿no? Y vamos a ver que hay otras expresiones o declaraciones que van a aportar un poco más. La ministra de Salud de Uruguay, cuando presenta en el Congreso la reforma de salud, lo que dice es: con esta reforma pretendemos recuperar el equilibrio de las finanzas de las instituciones, en particular de las mutuales, que son el principal actor de seguridad privada. Son sin fines de lucro, pero son privadas, y lo que hizo la reforma fue, bueno, fortalecerlas. Estaban todas en quiebra, después del 2002, una crisis similar a la que hubo en Argentina en 2001, y eso hizo la reforma, como reflotar las mutuales. Siguiente, y acá tenemos, bueno, seguro lo conocen, a Ginés seguro lo conocen, no sé si lo conocen a Medina, Armando Medina, que era el director del Cruce, era mi jefe, y es, bueno, un actor en la salud pública, en el kirchnerismo bastante clave, que dice en este encuentro de la conferencia AES, que no me acuerdo qué significaba, dice: el sector salud puede dinamizar la economía mediante una mejora en la cobertura. Y después el libro de Gadera, que me imagino que lo conocen, La salud no está... ¿Cómo es? No, este es el de Nicolás Kepler. El verde, sí. Sí, la salud sí tiene precio. Que dice, bueno, en un capítulo dice: tenemos que entender el campo de la salud como un espacio estratégico para el desarrollo de las fuerzas productivas, la creación de valor, así como la creación de inversión, ingreso, empleo, conocimiento e innovación. Es decir, ya no es tanto un sector de política social para suministrar un servicio que se necesita en la población, sino también una industria. Y esa industria hay que hacerla crecer. Y si crece es bueno, porque hay más inversión. Entonces, se entiende que está en el pensamiento de los funcionarios públicos la idea de incentivar ese crecimiento del sector privado que María José, de hecho, documenta muy bien en su libro, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, Colombia y Chile, ¿no? Colombia
Colombia, Brasil y Chile. Colombia, Brasil y Chile, Uruguay. Pero Uruguay todavía no. Pero me sirvió mucho tu libro para evidencia, para aportar. Bueno, creo que ahí el siguiente, me parece ya en las conclusiones, que ningún país avanzó en equidad en general, entonces ninguno avanzó hacia el universalismo. Hubo ciertos factores que favorecieron, ¿no? La desmercantilización parcial siempre, el crecimiento económico, los gobiernos de centro-izquierda, la competencia electoral y la crisis de legitimidad. Hubo reformas estructurales en sectores concretos y esas sucedieron en coyunturas particulares, ¿no? En la coyuntura de crisis de legitimidad, de partido de izquierda o de centro-izquierda en el poder y cuando en momentos donde hubo una relación de fuerzas a favor de la clase trabajadora, por sindicatos fuertes, con amplia movilización social y con muchas veces con la burguesía dividida en cuanto al programa nacional. Y por último, la presión de mercado es lo que explica esta presión por generar inversión, por generar crecimiento económico, es lo que explica el aumento continuo del sector de salud privado en gobiernos progresistas. Ahí está. Listo. Sí, creo que viene algo más, pero ahí está. Bueno, gracias. Bueno, gracias.